Recordando la parte anterior, Shimotsuki había visitado la casa de nuestro protagonista. Fue entonces cuando la hermana del protagonista llegó y Shimotsuki se sintió abrumada, pensando que era la novia de su amigo, por lo que tuvieron que aclararle su relación. Después de eso, conocimos el pasado de Azusa y su hermano fallecido, y la razón por la que ella había dejado de lado a nuestro protagonista para seguir a ese sujeto. Para aquellos que no hayan visto la parte anterior o quieran refrescar la memoria, pueden pasar por la descripción. Bueno, comencemos. Continuando con la historia, Shimotsuki se encontraba nuevamente en la casa del protagonista, sumergida en una animada conversación sobre un videojuego que había capturado su atención. El protagonista, sin embargo, interrumpió su entusiasmo para recordarle que quizás era hora de enfocarse en sus estudios. Shimotsuki, con una sonrisa traviesa, argumentó que ya estaba estudiando, pero el protagonista no se dejó engañar. Con una mirada perspicaz, señaló que su estudio consistía en analizar estrategias para un juego en su celular, lo que no era precisamente lo que tenían que estudiar. Shimotsuki, poniendo una cara de descontento, se quejó amargamente de cómo odiaba estudiar. Con un tono de desdén, argumentó que los estudios escolares no servían de mucho en el futuro y que, en su lugar, prefería invertir su tiempo en alcanzar nuevas metas en su videojuego favorito. Justo cuando parecía que su discurso iba a continuar, el protagonista la interrumpió preguntándole si le apetecía un poco de pastel. La estrategia del protagonista había funcionado. Al mostrarle el pastel, Shimotsuki se había emocionado y había aceptado estudiar a cambio de probarlo. Sin embargo, ella no quería admitir que había sido manipulada tan fácilmente y agregó que no había aceptado solo por el pastel. Le dijo al protagonista que no la tratara como un perrito y que ella no era tan ingenua. El protagonista asintió, dándole la razón, y Shimotsuki le preguntó si le creía. Le instó a no pensar en ella como una persona descuidada y le pidió que no la odiara. El protagonista negó con la cabeza, pensando para sí que era imposible que llegara a odiarla. De hecho, esa parte descuidada y un poco desordenada de ella tenía un extraño encanto. Después de ese momento, los dos chicos se sentaron a estudiar en serio. Instantes después de la sesión de estudios, Shimotsuki se deleitó con el pastel, aunque su rostro reflejaba cierta incomodidad. Fue entonces cuando le confesó al protagonista que extrañaba conversar con él de esa manera en la escuela, como lo estaban haciendo en ese momento. El protagonista se disculpó por no poder interactuar con ella de manera abierta en la escuela, ya que no quería llamar la atención de Ryusaki. Ella le aseguró que estaba bien, que no quería que Ryusaki arruinara su diversión. Agregó que, como el protagonista le había dicho que era por su bien, se aguantaría. Después de eso, continuó disfrutando del pastel. El protagonista recordó que hace algunos días le había hablado a Shimotsuki sobre los acercamientos de Ryusaki hacia él y el motivo por el cual la evitaba en la escuela. Ella entendió la situación, pero le puso una condición, que él debía prestarle especial atención después de la escuela. Argumentó que era una chica más solitaria de lo que él creía. El protagonista aceptó sus condiciones, pensando que tener a Shimotsuki a su lado era más que suficiente para sentirse bien. Ella, por otro lado, le estaba diciendo que, aunque le parecía extraño admitirlo, tenerlo a su lado era extremadamente tranquilizador. Agregó que por eso se volvía más exigente con sus mimos y le pedía a Koutarou que tuviera paciencia y no la odiara, ya que él era especial para ella. Al escuchar esto, Koutarou pensó que antes le habría sido imposible creer algo así, pero ahora era diferente, se sentía bien al escuchar esas palabras y podía aceptarlas sin dudar. Con esto en mente, le respondió que sí. Luego consideró que era absurdo verla como una molestia. Usualmente ella se mostraba fría y sin emociones, pero frente a él, ella mostraba esa sonrisa radiante. Era imposible no sentirse alegre con eso. Después de eso, los jóvenes prosiguieron con sus breves sesiones de estudio. Él la motivaba a estudiar y, al oír sus ánimos, ella redoblaba sus esfuerzos hasta que llegó el día de los exámenes, donde puso toda su dedicación. Tras realizar las pruebas, el profesor distribuyó las hojas con los resultados. Al revisar la suya, Shimotsuki se asombró al descubrir que había logrado un 72, una calificación que le parecía casi inalcanzable. Al mirar hacia Koutarou,
él le correspondió con una sonrisa. En ese instante, Shimotsuki se quedó contemplándolo, y solo desvió la mirada cuando la cortina de su ventana, agitada por el viento, cubrió su rostro sonrojado. Esto le recordó aquella vez que él se había acercado sin que ella se diera cuenta para despertarla. Una amplia sonrisa se dibujó en su rostro, era evidente que su mente estaba inundada de pensamientos sobre él. Minutos después, todos estaban recogiendo sus cosas antes de regresar a casa. Hanahichi, por su parte, parecía haber obtenido malas calificaciones y se quejaba por los cursos de recuperación venideros. Por otro lado, el protagonista estaba concentrado recogiendo sus cosas cuando una mano tocó su espalda y llamó su atención. Se sorprendió al ver que era Shimotsuki, quien se veía sonriente. El protagonista iba a advertirle que estaban en la escuela y que no podía hablarle, pero fue interrumpido por los resultados de Shimotsuki, que con orgullo le mostraba su papel. Sus resultados sorprendieron a Koutarou. Ella le dijo que no era tan tonta y que era una chica que podía lograrlo si se disponía a hacerlo. Él le dio la razón a la vez que se disculpaba por sus comentarios anteriores. Le dijo que ella era alguien muy sorprendente. Al escuchar esto, ella no pudo sentirse más feliz y le dijo al protagonista que todo había sido gracias a que él la había apoyado y le había dado la confianza para dar lo mejor de sí. Con la misma emoción, ella le dijo al protagonista que saldría un momento para llamar a su madre y presumirle su logro. Le dijo que también se preparara para celebrarlo después de clases. Después de que ella salió de la clase, Koutarou se quedó pensando que tal vez era buena idea pasar por una tienda de pasteles para comprar algo para la dichosa celebración. Fue en ese instante que Koutarou se dio cuenta de su entorno. Todos sus compañeros de aula estaban pasmados, mirando en su dirección. Hanahichi, su amigo, le preguntó repentinamente desde cuándo se había vuelto tan cercano a Shimotsuki. Agregó que era la primera vez que había visto a Shimotsuki sonriendo. Sus antiguas amigas también estaban curiosas sobre eso. Koutarou, por otro lado, deseaba para sus adentros que, a pesar de que todos al parecer habían visto a Shimotsuki sonreírle, esperaba que Ryusaki no lo hubiera visto. Pero fue en ese momento cuando Ryusaki mismo, agarrándolo por el hombro, le dijo que necesitaba hablar un momento a solas. Los dos se movieron a un aula vacía, mientras Koutarou se mentalizaba para continuar en su papel de mod y hacer una buena actuación. Al entrar en el aula, Ryusaki miró fijamente al protagonista con seriedad, quien inició su actuación preguntándole qué le pasaba para estar tan serio de repente y la razón de su mirada. Le inquirió si había ocurrido algo. De forma abrupta, Ryusaki le cuestionó sobre lo que le había hecho a Shimotsuki, a lo que el protagonista respondió que no comprendía, que solo había solicitado ver su calificación y que ella estaba contenta porque había sacado buenas notas. Fue en ese momento cuando Ryusaki lo interrumpió, advirtiéndole que no jugara al desentendido. Estaba claro que Shimotsuki Chiho no sonreiría a alguien en quien no confiara. Lo sabía bien, como su amigo desde la infancia, a quien ella le había sonreído aquella vez que se hicieron amigos, siendo esa la única ocasión. Por eso estaba seguro, entendía que los esfuerzos de Koutarou habían tenido éxito. Mientras tanto, el protagonista no quería seguir oyendo, la conversación se dirigía hacia un terreno incómodo y no deseado. Se suponía que debía ser un personaje secundario que simplemente adulara a Ryusaki. Él era quien realmente debía llevar adelante la narrativa. Lejos de las cavilaciones de Koutarou, Ryusaki continuó hablando y le dijo que se había dormido en sus laureles por ser el amigo de la infancia, lo cual había desencadenado la situación actual. Koutarou, manteniendo su actuación, le preguntó qué rayos estaba diciendo y le instó a dejar de pensar así, pidiéndole que se llevaran bien. Fue entonces cuando Ryusaki le confesó lo evidente, le gustaba Shimotsuki. Le dijo a Koutarou que competirían por ella y que iría completamente en serio. La situación había cambiado de forma drástica. Koutarou reflexionaba sobre cómo habían llegado a ese punto y se cuestionaba si tendría la capacidad de protegerla. Sin embargo, antes de que pudiera continuar reflexionando, un compañero de clase lo interrumpió para comunicarle que ese día les tocaba hacer la limpieza. Koutarou se disculpó y le aseguró que iría de inmediato. Ryusaki, sin embargo, no se había olvidado de él. Le preguntó su nombre nuevamente. Y fue en ese momento que Koutarou se dio cuenta de que su estatus había cambiado.
Ya no era un simple recadero y personaje de fondo, sino que se había convertido en el rival del protagonista de la historia. Los datos de su personaje se habían reescrito en ese mismo instante. Como símbolo de ese cambio, Ryusaki volvió a extenderle la mano, pero esta vez no era como un amigo, sino con la intención de que se convirtieran en rivales. Koutarou se dio cuenta de que había dejado de ser un mod, un personaje de fondo sin importancia, y se había convertido en alguien más. La pregunta era, ¿qué significaba esto para él? Momentos después, Koutarou bajó del autobús, reflexionando sobre lo sucedido y sus propias palabras. Momentos antes, Ryusaki le había dicho que competiría con él. Estaban a días del campamento escolar, donde Ryusaki planeaba declararle su amor a Shimotsuki Chijo. Al escuchar esto, Koutarou le sugirió que no se apresurara y que, si su relación no iba bien, era mejor esperar. Ryusaki interpretó esto como un insulto y le preguntó a Koutarou si se sentía superior y lo subestimaba para darle consejos. También le cuestionó si menospreciaba su amistad de toda la vida con Shimotsuki. Ryusaki le dijo que, de cualquier manera, ya lo veía como un rival y, por lo tanto, Koutarou también debía enfocarse. Después de decir esto, Ryusaki se retiró, pero Koutarou le insistió en que se estaba precipitando y le preguntó si no era mejor que continuaran su relación como hasta ahora. Ryusaki ignoró su sugerencia y volvió a enfatizar que debía esforzarse en el campamento para ver a cuál de los dos elegiría Shimotsuki Chijo. Volviendo al presente, nuestro protagonista se pregunta por qué demonios había dicho eso, por qué le había pedido a Ryusaki que siguieran como hasta ahora. Eso era prácticamente echarle leña al fuego. Dejando eso de lado, también se cuestiona qué le pasaba a él, siendo una persona cautelosa que nunca bajaba la guardia, cómo pudo terminar en esa situación. No entiende qué le ocurrió en ese momento en el aula. No era tonto sobre sí mismo, podía notar que había una notable diferencia de pensamiento entre Ryusaki y él. Koutarou era indeciso y con una mente nublada en sus palabras, mientras que Ryusaki, por otro lado, tenía una idea clara y la transmitía en lo que decía. Koutarou comenzó a considerar que lo que estaba sucediendo era como un evento dentro de una historia. La situación se presentaba como un pequeño empujón para que Ryusaki, el protagonista de esa historia, empezara a ser más asertivo y así acelerar las cosas, un guión perfecto. La historia se aceleraba de una manera que él no podía seguir. La situación había sido un error, las cosas se habían salido de su control, y en ese momento no encontraba la forma de cómo ver a Chijo a la cara. Justo cuando iba a decir estas palabras en su mente, se topó de frente con ella, quien le dijo que había llegado tarde. Mirando incómodo en otra dirección, le dijo que habían pasado muchas cosas. Ella, por otro lado, le respondió que él era una persona muy mala. Él se disculpó y ella le instó a sentarse, o mejor dicho, lo obligó. Él se sentó desconcertado y fue en ese momento que sintió la mano de ella en su cabeza. Le dijo que era una persona muy tonta, que se le veía a leguas que no estaba bien y que estaba triste. Para ella, él era un libro abierto. Le comentó que otra vez se estaba sintiendo deprimido cuando ella no estaba presente, pero ahora podía estar tranquilo, ya que ella estaba ahí. Ella le aseguró que siempre estaría de su lado y que podía considerarla su aliada más fuerte. Con una sonrisa cálida, lo instó a que compartiera sus preocupaciones sin timidez. Le recordó lo importante que era para ella y que podía confiar en su apoyo. Koutarou, sintiendo esa calidez, no dejaba de maravillarse por lo extraordinaria que era ella. Se acercaba a él y comprendía sus sentimientos sin necesidad de palabras. Sus manos, extendidas hacia él, transmitían calidez. En ese momento, ella le dijo que cargaría con la mitad de sus problemas. Dicho esto, nuestro protagonista se animó a contarle lo sucedido. Le explicó que después de que ella saliera del aula, Ryusaki lo llamó para hablar. Titubeó un poco al continuar, y fue entonces cuando Shimotsuki, anticipándose a sus palabras, le preguntó si Ryusaki tenía la intención de declararse. Koutarou, sorprendido, le preguntó cómo lo sabía. Ella respondió que su incomodidad al hablar era evidente, lo que le permitió deducirlo. Además, había percibido los sentimientos de Ryusaki, por lo que una declaración era lo esperado. Al oírla, Koutarou pensó que ella era muy directa con esas cosas. Por su parte, Shimotsuki continuó diciendo que no era insensible como él y que estaba preparada para tal situación. Añadió que era diferente a Ryusaki,
ya que no podía pretender ignorancia y seguir sonriendo, lastimando a alguien. Además, había sido fría con él durante mucho tiempo, intentando mostrar su rechazo a su manera, pero él estaba tan absorto en su mundo que no se daba cuenta, o quizás no se esforzaba por notarlo. Habiendo dicho eso, ella consideró que ya era hora de aclarar las cosas y confrontarlo cara a cara. Al ver la determinación en el rostro de Shimotsuki, el prota se dio cuenta de que había malinterpretado la situación, pensando que ella se derrumbaría ante Ryusaki. Parecía que era malo juzgando a las personas, como demostró al hacer lo mismo con Azusa. Con esto en mente, inclinó la cabeza, se disculpó con Chiho y confesó que había intentado protegerla porque realmente creía que ella se derrumbaría ante él y sería infeliz. Había tratado de protegerla por su cuenta, pero al final, terminó deprimido y siendo consolado por ella. Después de expresar esto, y con la intención de esforzarse por su amiga, a quien aprecia, decidió cambiar. Le preguntó a Chiho con determinación si había algo que pudiera hacer para ayudarla, ya que quería hacer todo lo posible por ella. Ella, tras escuchar la petición del protagonista, le respondió con una sonrisa que si era cierto lo que decía, entonces quería que él se quedara a su lado para siempre, ya que se sentía genuinamente tranquila cuando él estaba con ella. Eso era suficiente para ella. Tras decir esto, le sugirió que disfrutaran del campamento. Después de ese intercambio amistoso y de fortalecer su relación, ella recordó que había obtenido un 72 y él había llegado tarde para celebrarlo. Argumentó que no importaba la razón, era imperdonable. Chiho comenzó a darle pequeños golpecitos en la cabeza, en un gesto de venganza, aunque solo eran dos amigos divirtiéndose. Y así terminó el día en que la vida de Koutarou tomó un giro significativo. Días después de los eventos anteriores, llega el esperado día del viaje escolar. Nuestra waifu se queja porque el sol, en un inusual buen humor, hacía que el día fuera extremadamente caluroso. Koutarou, al ver el sombrero de paja que ella llevaba, le comentó que, aunque se protegiera con ese sombrero, no sería suficiente para mitigar el intenso calor. Sin embargo, no pudo evitar admitir que le quedaba muy bien. Al escuchar este elogio, ella se alegró y le comentó que su madre también la había halagado. Pero, a pesar de los cumplidos, no podía ignorar el calor sofocante. Debido a la sensibilidad de su piel, ni siquiera podía quitarse la chaqueta, aunque hubiera preferido llevar una chaqueta de manga roja, haciendo alusión a un personaje conocido por todos. Ante esta situación, ambos comenzaron a reírse, disfrutando del momento. A cierta distancia, Ryusaki observaba la escena con desagrado. Su frustración era evidente, ya que fruncía el ceño de tal manera que las chicas a su alrededor lo notaron y le preguntaron qué le pasaba. En lugar de responder, continuó caminando como si no las hubiera escuchado. Azusa observó la escena y se entristeció visiblemente. Era evidente su sentimiento. Koutarou cruzó miradas con ella, pero ella comenzó a caminar, ignorándolo. Más tarde, Koutarou abordó el autobús junto a Shimotsuki. Acordaron sentarse juntos si había asientos disponibles. Sin embargo, al revisar la lista de asientos, lamentablemente Ryusaki terminó sentado junto a Shimotsuki. Ella, sin siquiera mirar la lista, comentó que sabía que acabarían sentados uno al lado del otro. Koutarou le preguntó si le parecía bien, a lo que ella respondió que ya estaba acostumbrada. Después de esto, se acercó a la maestra para decirle que se mareaba y que prefería sentarse adelante. La maestra, al escucharla, le permitió sentarse a su lado. Al tomar asiento, Koutarou reflexionó sobre lo terriblemente conveniente que resultaba todo, como si el destino hubiera decidido que ellos dos terminaran sentados juntos. Era sorprendente, pero aún más sorprendente era la habilidad de evasión de Shimotsuki. Después de reflexionar un momento, Koutarou dirigió discretamente su mirada hacia el asiento delantero. Fue entonces cuando observó la silueta de Shimotsuki balanceándose con evidente emoción, una visión que le llenó de alegría. La felicidad de ella se contagió a él, dibujando una sonrisa en su rostro. En ese instante, la voz de Azusa interrumpió sus pensamientos. Le comentó que, al parecer, serían compañeros de asiento. Koutarou asintió y, señalando la ventana, ella le pidió que le cediera el asiento junto a ella. Aunque un poco egoísta por su parte, Koutarou, como buen hermano mayor, accedió. Era nostálgico para él ceder ante los caprichos de su hermana pequeña, un gesto que le recordó los viejos tiempos. Tras unos momentos de silencio,
Azusa se animó a hablarle, llamándolo Oni-chan. Era raro, ya que en la escuela nunca lo llamaba así. Ignorando su desconcierto, Azusa continuó, comentando que últimamente Ryusaki no estaba de buen humor. Aunque ella intentaba hablarle, él se mostraba indiferente, lo que la preocupaba. No, mejor dicho, parecía perdido, y Azusa sabía exactamente cuál era la razón de ese comportamiento. El motivo de la preocupación de Ryusaki era evidente: Shimotsuki y Koutarou se estaban llevando bien a la vista de todos, y esto parecía molestar mucho a Ryusaki. A Koutarou le sorprendió enterarse de que todos creían que él y Shimotsuki se llevaban bien. Intrigado, le preguntó a Azusa si ella también pensaba lo mismo. Azusa, con una expresión de incredulidad, le preguntó si no se había dado cuenta. Incluso comenzaron a circular rumores sobre ellos en la clase. Azusa añadió que Shimotsuki siempre había estado observándolo, clavándole los ojos. Por otro lado, Ryusaki siempre estaba mirando a Shimotsuki, del mismo modo que ella lo hacía con Koutarou. Azusa agregó que ella hacía lo mismo con Ryusaki. Koutarou, al escuchar esto, comenzó a reflexionar sobre cuánto tiempo su pequeña hermana había estado sola en ese lugar, enfrentándose a una realidad cruel. Su amor, aunque profundo, no era correspondido, y esto la hacía sentir como si estuviera gritando por dentro sin que nadie la escuchara. Este pensamiento le resultaba insoportable. En ese momento, Azusa interrumpió los pensamientos de Koutarou y le mencionó algo sobre el campamento de entrenamiento de la preparatoria Uchino. Según un dicho popular, si alguien confesaba sus sentimientos durante la fogata, su confesión tendría un éxito asegurado del 100%. Azusa añadió que incluso había visitado santuarios del amor y comprado amuletos para que su romance se hiciera realidad. Además, el horóscopo de ese día le había predicho buena suerte y había preparado todos los objetos de la suerte que mencionaron en la televisión. Para Koutarou, el rostro que Azusa ponía en ese momento era como si deseara que alguien le dijera que todo estaría bien. Parecía suplicar por ánimos. Ante esto, Koutarou le dijo que seguro todo le iría bien. Ella respondió afirmativamente, agachando la cabeza y mostrando una sonrisa. Sin embargo, Koutarou solo podía sentir que ella gritaba para sus adentros, deseando que todo terminara simplemente. En ese instante, Azusa levantó la mirada y le mostró una gran sonrisa radiante. Le agradeció a Koutarou, pero aunque él veía esa gran sonrisa, sentía que en su interior aquella niña estaba gritando. Estaba llorando desconsoladamente. Más tarde, ya en el campamento, Koutarou se encontraba pelando patatas mientras Hanahichi se quejaba de no saber cocinar. Su compañero, Higura, lo reprendía, diciéndole que era un tonto y que él era el único que no sabía hacer nada, aunque el que hablaba solo sabía hacer arroz frito. Mientras Koutarou observaba la discusión, una de las cebollas se le cayó del canasto. Al intentar recogerla, una mano se cruzó en su camino. Era Shimotsuki. Koutarou se sorprendió al verla y le preguntó desde cuándo estaba allí. Higura y Hanahichi le dijeron que ella había estado todo el tiempo junto a él, mejor dicho, detrás de él siguiéndolo. Buscando la afirmación de Shimotsuki, los chicos le preguntaron y, avergonzada, ella se ocultó detrás de Koutarou nuevamente. Ante este gesto, comentaron que al parecer se llevaban muy bien. Fue en ese momento que Ryusaki llegó, disculpándose por haber llegado tarde a ayudarlos. Al ver la situación, con Shimotsuki aferrada a Koutarou, Ryusaki puso una mala cara, claramente molesto por lo que veía. Tomando el liderazgo, Ryusaki comenzó a repartir las tareas. Él y Yusuki, que estaban acostumbrados a la cocina, se encargarían de preparar el curry. Kirari se ocuparía de los utensilios de cocina. Hanahichi e Higura prepararían el arroz, y por último, Koutarou se encargaría de encender el fuego. Ryusaki le preguntó con obvias intenciones si podría hacerlo solo, poniendo un pequeño énfasis en la última palabra. Con una sonrisa, Ryusaki se dirigió a Shimotsuki y le dijo que ella podría encargarse de las verduras junto a Azusa. Con una voz ridículamente amable, le instó a que tuviera cuidado y le dijo que cuando terminara, podría tomarse un descanso. Extendiendo su mano hacia ella, añadió que si pasaba algo, él podría. En ese momento, sin dejarlo terminar, Shimotsuki se movió rápidamente, evitando el contacto y pasando detrás de Koutarou. Le lanzó a Ryusaki una mirada fría y severa, dejándolo impactado.
Ryusaki chasqueó la lengua antes de ordenar a Azusa que fuera a preparar las verduras junto con Shimotsuki. Sin decir una palabra, Azusa acompañó a Shimotsuki al lugar donde debían lavar y pelar las patatas. No tardó en sorprenderse al ver que Shimotsuki sostenía los utensilios incorrectos para la tarea de lavar las verduras. Con inocencia, Shimotsuki afirmó que se encargaría de lavarlas hasta dejarlas impecables. Azusa intervino y se ofreció a lavarlas ella misma, mientras indicaba a Shimotsuki que pelara algunas patatas con el pelador. Al observar la reacción de Shimotsuki, Azusa se dio cuenta de que nunca había pelado una patata y ni siquiera conocía el utensilio adecuado para hacerlo. Frente a esta situación, Azusa le preguntó si es que no sabía cocinar, a lo que Shimotsuki respondió con confianza que sí sabía cocinar, ya que había visto a su madre hacerlo todos los días. Azusa replicó que observar a alguien cocinar no significa necesariamente saber hacerlo uno mismo. Después de mirar a Shimotsuki confundida por un momento, Azusa se rindió y fue en busca de ayuda con Koutaro. Él se sorprendió ante la urgencia de Azusa, quien le explicó que era imposible para ella manejar la situación y señaló a Shimotsuki. Sin escucharla del todo, Koutaro le agradeció a Azusa por su arduo trabajo. Azusa le pidió que se encargara de Shimotsuki, a lo que él aceptó, aunque mencionó que probablemente Ryusaki se enfadaría. Azusa respondió que no le importaba, ya que no era propio de Ryusaki ser tan mezquino. Normalmente, Ryusaki se mostraba más seguro, pero ese día estaba actuando de manera extraña. Además, Azusa no aceptaba el comportamiento que veía en Ryusaki en ese momento. Ella agregó con decepción que no aprobaba lo que hacía Ryusaki. Así que decidieron que Shimotsuki se uniría al equipo de encender el fuego con Koutaro. Shimotsuki, dudosa, le preguntó si estaba segura de eso, ya que ella terminaría haciendo todo el trabajo con los vegetales. Azusa le aseguró que no sería difícil hacerlo sola. Convencida, Shimotsuki sonrió y aceptó unirse a Koutaro. Este intercambio reveló algo importante para nosotros. Azusa solía ver todo lo que Ryusaki hacía de manera positiva, pero ahora comenzaba a discrepar con sus acciones, lo que indicaba un cambio que podría afectar el futuro. Retomando el tema, Shimotsuki llama a Azusa Asunia de forma adorable y cariñosa. Sorprendida por el apodo, Azusa le pregunta su significado, y Shimotsuki explica que se trata de uno de sus personajes favoritos de un anime. Este personaje es una hermana menor con coletas y cabello negro, similar a ella, razón por la cual eligió ese apodo. Lo expresó con una sonrisa luminosa que rara vez mostraba. Al ver esa sonrisa, Azusa quedó encantada, su rostro se tiñó de rojo y, abrumada por la timidez, huyó deseándoles lo mejor para mantener viva la fogata. Koutaro, observando la escena, pensó que la sonrisa de Shimotsuki tenía tal poder que podía hacer sonrojar incluso a otras chicas. Luego, Shimotsuki le preguntó a Koutaro qué más necesitaban para la fogata. Koutaro respondió que no había mucho que hacer, ya que él había encendido el fuego y solo necesitaban seguir añadiendo leña. Ella intervino para ofrecer su ayuda y tomó un pequeño trozo de madera. Koutaro rápidamente le advirtió que tuviera cuidado, ya que la madera estaba cubierta de hollín y podría mancharse. Sin embargo, fue demasiado tarde y sus manos ya estaban sucias. Koutaro procedió a buscarle una toallita, pero en ese instante, ella lo tocó sorpresivamente por la espalda, dejando a Koutaro sorprendido. Confundido, él le preguntó por qué había limpiado sus manos en su ropa. Entre risas, ella le confesó que solo era una broma, disfrutando de su reacción de pánico y sorpresa. Justo entonces, Ryusaki llegó interrumpiendo la escena con una expresión de enfado y preguntó por qué Shimotsuki estaba allí. Al darse cuenta de su presencia, Shimotsuki perdió su sonrisa y adoptó una expresión de incomodidad, al igual que Koutaro. Con un enojo palpable, Ryusaki le preguntó a Chiho qué hacía allí y por qué, cuestionando si no había sido Koutaro quien debía encargarse del fuego. En ese instante, Ryusaki se detuvo al notar a Shimotsuki, inexpresiva e ignorándolo, lo que le causó sorpresa. Justo entonces, las chicas interrumpieron llamando a Ryusaki, quien se alejó molesto. Más tarde, mientras los chicos disfrutaban de la comida, Hanahichi se mostraba encantado, al igual que las chicas. Por su parte, Ryusaki intentaba saber de Shimotsuki qué le parecía la comida, pero ella lo ignoró como si no fuera con ella la pregunta. Persistente, él le pidió su opinión, a lo que ella, para zanjar la situación, respondió que era normal, decepcionando profundamente a Ryusaki con su respuesta.
Azusa simplemente lo observaba de reojo. Más tarde, una vez que los chicos terminaron de comer, comenzaron a limpiar sus utensilios. El protagonista pensó que era momento de volver a recoger la leña. Shimotsuki, al notarlo, se ofreció a ayudarle, pero él intentó rechazar la oferta, argumentando que sería un trabajo pesado y que ella podría quedarse tranquila esperando. Fue en ese momento que Ryusaki intervino. Con un gesto hostil, le preguntó a Koutarou si acaso él no le había dicho que tenía que encargarse de la leña él solo. ¿Por qué rayos le estaba pidiendo ayuda a Shimotsuki? Fue en ese momento que Azusa intervino, diciendo que había sido ella quien lo había ordenado. Ryusaki le preguntó por qué había hecho eso, a lo que Azusa le contestó que no necesitaban 2 personas para hacer su tarea. Por el contrario, atender el fuego y encargarse de la leña era un trabajo más difícil, por lo cual lo había hecho de esa manera. La leña era pesada y era bastante, por lo cual Koutarou no tenía por qué encargarse solo de esa tarea. Entre balbuceos, Ryusaki trató de replicar el argumento de Azusa, pero no pudo. Azusa agregó que el Ryusaki de ese día era extraño, sorprendiendo a Koutarou con estas palabras. Luego de eso, se retiró, dejando a los chicos ahí. Todo estaba comenzando a moverse y la situación estaba comenzando a salirse de la ruta normal. Ryusaki se quejó, agregando que él sabía que se estaba comportando extraño, mientras Koutarou lo miraba confundido. Pero lo que pasaba era que, en esa situación, el protagonista de la historia, quien debía estar en la ruta habitual de una novela romántica, estaba siendo acorralado. Bueno, esto es todo por ahora. Gracias por ver este video. Un saludo especial a los miembros y a todos los que comparten, dejan sus likes y comentan. Nos vemos en el próximo capítulo.